Bueno, muy bien, Marcelo. Por supuesto que la agenda económica está siguiendo la situación sanitaria en forma con mucho detalle, porque, bueno, reaparecen las versiones a propósito de que el gobierno empezaría a estudiar esta decisión política que se tomó, obviamente, mirando las encuestas, de abrir todo, y al mismo tiempo, bueno, la aparición de esta funcionaria Florencia Cariñano, la actual titular de Migraciones, hija del histórico Raúl Cariñano, que fue obviamente un dirigente peronista de Santa Fe muy conocido, por supuesto, y con mucha participación. Florencia Cariñano obviamente responde a la Cámpora, está en Migraciones porque tiene que ver con el Ministerio del Interior. Guado de Pedro había trabajado con Julián Álvarez, tiene obviamente una enorme relación con Cristina Kirchner, y bueno, aparece esta determinación que reabrió la polémica, porque hay evidentemente una enorme cantidad de prejuicios contra los argentinos que han viajado al exterior, sobre todo a los Estados Unidos. Y aquí lo que se pregunta es qué pasa con el ministro de Turismo, qué pasa con Matías Lamens, que ayer la escuché a Jessica Bossi en el programa de La Nata, planteando que Lamens está evidentemente muy complicado, y aquí vuelve a aparecer una vez más, y bueno, la disputa entre el supuesto albertismo y los sectores de la Cámpora, que evidentemente parecen decididos en este caso a administrar una especie de venganza, porque ya la Argentina tenía los vuelos cerrados, las compañías aéreas, incluso Aerolíneas Argentinas, estaba pidiendo un aumento de 50% en los vuelos. Insisto, la Argentina hace 1 año y medio que está cerrada y apenas tenía 2.000 pasajeros que entraban y salían, y esto se ha reducido al 70%, lo cual obviamente desde el punto de vista del ingreso y la salida de la Argentina es directamente establecer un muro, una cortina de hierro, no permitir ya no solamente que los argentinos entren y salgan, sino que una cantidad de insumos vitales para la Argentina tengan evidentemente problemas para llegar al país. Esto se enmarca, Marcelo, en una discusión más profunda que tiene que ver con, por supuesto, la enorme improvisación que se percibe a propósito del manejo de la pandemia y cómo va a seguir en definitiva la actividad económica. Recordemos que el turismo y la capacidad de entrar y salir del país, bueno, tienen muchísima influencia también para el mundo de las inversiones, para la toma de decisiones. Así que es una situación política, Marcelo, que vuelve a enfrentar a los sectores más fanatizados del gobierno, que no han podido seguir cerrando actividades, pero bueno, como la política dio la orden de abrir todo, entonces cerremos los aeropuertos. Realmente una situación muy complicada en ese sentido. Yendo a la economía, Marcelo, por supuesto el dólar sigue siendo noticias. Ayer fuertísima intervención del gobierno para frenar la escalada del dólar. Digamos que el blue bajó de 174, 175, ayer operó entre 170 y 172. Es cierto que las restricciones al turismo, por lo menos es lo que se decía en la plaza financiera, le han quitado demanda al dólar blue, porque hay muchos viajeros que obviamente se han quedado sin viajar y que están reconsiderando, por supuesto, por este ataque, digamos, del gobierno al turismo, salir o en todo caso viajar, y eso obviamente le ha quitado demanda al dólar blue, pero básicamente lo que pasó fue que el gobierno salió a vender fuertemente bonos para frenar el contado con liquidación, y entonces obviamente la plata grande, la gente que tiene el dinero por supuesto declarado en el sistema financiero, no va a ir a pagar 175 pesos el dólar cuando lo puede comprar a 168 en blanco en el contado con liquidación. Ahora, por supuesto, la contracara de eso es que el gobierno está reventando el precio de los bonos. Al vender los bonos para frenar el contado con liquidación, lo que ocurre es que baja el precio de los bonos y obviamente aumenta el riesgo país. Por eso, Marcelo, ayer el riesgo país otra vez estaba arriba de los 1.600 puntos, y vuelvo a repetir, las únicas operaciones relevantes que aparecían eran precisamente el gobierno vendiendo bonos para frenar la escalada del dólar. Pensá, Marcelo, que
ya a esta altura del año, cuando llega julio, cuando se empiezan a agotar los dólares de la soja, el Banco Central, que venía comprando 150, 200 millones de dólares por día, en los últimos días está perdiendo 50 millones de dólares porque, bueno, por supuesto los importadores se tiran en palomita para tratar de llevarse el dólar a 100 pesos. Y al mismo tiempo se calcula que la operación en el mercado de bonos, la intervención del gobierno en el mercado de bonos, es casi 15 millones de dólares por día en bonos, ¿no? Así que tenemos un combo entre 75 y 100 millones de dólares que el gobierno tiene que poner para frenar, insisto, esta escalada, ¿eh? Ayer Argentina también, Marcelo, se anotó otra vez primera en un ranking, ¿eh? Estamos primeros en varios rankings, en este caso estamos primeros en el ranking de presión impositiva global, dato del Banco Mundial, de un índice que se llama Doing Business, haciendo negocios, se complica haciendo negocios en Argentina, insisto, primeros entonces en el ranking de la presión impositiva mundial, ¿eh? Y muy interesante lo que dijo Juan Carlos Fábrega. ¿Quién era Juan Carlos Fábrega? Juan Carlos Fábrega era aquel amigo íntimo de Néstor Kirchner, que había sido titular del Banco Nación en Santa Cruz, y que después Néstor Kirchner lo puso como presidente del Banco Nación. Luego pasó al Banco Central, se enfrentó con Axel Kicillof en el final del gobierno de Cristina Kirchner y fue Juan Carlos Fábrega el que finalmente tuvo que devaluar durante la administración de Cristina de 6 pesitos el dólar oficial a 8 pesitos el dólar. Fue una devaluación del 25%. Es importante, habló Fábrega, y es importante escucharlo porque es un hombre que la conoce a Cristina de memoria, lo conoce a Kicillof. Dijo que después de las elecciones, él lo que ve es que va a haber una devaluación controlada, que el gobierno va a tratar de hacer una devaluación como la que le tocó hacer a él, entre 15 y 20%. No se va a salir del cepo, el cepo va a seguir, obviamente. Elogió el trabajo de Martín Guzmán, dijo es el único que está haciendo algún ajuste sin que nadie lo note mucho, obviamente por la inflación. El problema es Kicillof, no lo dijo de esa manera, pero dijo, veo mucho la mano de Kicillof en la economía argentina, insisto, un hombre que le tocó lidiar con ese problema y que finalmente, bueno, logró que llegara Cristina al final del mandato, pero claro, con una devaluación de 25% después de las elecciones. Es lo que está pronosticando para fin de año el expresidente del Banco Central, mi querido Marcelo. Muy bien, Willy, gracias.